«¡Calla, analfabeto!», gritó el profesor a Jesús disfrazado. Pero él escribió en 9 idiomas. El 23 de octubre del año 2024 quedará grabado en la historia de la Universidad Internacional de Cambridge como el día en que 300 de los cerebros más brillantes del mundo presenciaron lo imposible. Lo que comenzó como una conferencia magistral sobre superioridad intelectual terminó con un profesor arrogante de rodillas, llorando ante un hombre descalzo que acababa de escribir simultáneamente en 9 idiomas, sin siquiera mirar la pizarra. Pero lo que vieron escrito en esa pizarra no fue solo un despliegue de conocimiento imposible, sino una revelación que haría temblar los cimientos mismos de la academia más prestigiosa del mundo. Porque a veces Dios no envía ángeles con trompetas. A veces envía a un carpintero vestido de blanco pidiendo un vaso de agua. Y lo que sucedió en ese auditorio cuando el profesor más arrogante del mundo se burló de ese hombre humilde no fue solo un milagro, fue un juicio divino que quedó grabado en video y se volvió viral con 400 millones de reproducciones. Esta es la historia de cómo la palabra de Dios entró a la torre de marfil de la arrogancia académica y la demolió idioma por idioma, revelación por revelación, verdad por verdad devastadora. Antes de continuar con esta historia que cambiará tu perspectiva sobre la humildad y el verdadero conocimiento, ayúdanos a alcanzar nuestro sueño: llegar a 50,000 suscriptores antes de esta Navidad. Pulsa ese botón de suscribirse ahora mismo. Deja tu like si esta introducción ya tocó tu corazón. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si has disfrutado nuestras historias. Cada suscripción nos acerca a compartir más testimonios como este que necesita el mundo. Ahora sí, prepara tu corazón para lo que estás a punto de presenciar. El auditorio principal de la Facultad de Lingüística de la Universidad Internacional de Cambridge era una catedral del intelecto humano. Diseñado en el año 2012 con fondos de $48 millones, sus paredes de cristal inteligente podían proyectar traducciones simultáneas en 30 idiomas diferentes. Los asientos de cuero italiano ascendían en gradas perfectamente calculadas para que cada uno de los 300 estudiantes presentes tuviera vista privilegiada del estrado principal. En las primeras filas, 50 profesores invitados de 23 países diferentes esperaban con libretas abiertas y expresiones de reverencia apenas contenida. Era el 12 de septiembre del año 2024 y el doctor Augusto Villarreal estaba a punto de ofrecer la conferencia más importante de su carrera: la superioridad del intelecto lingüístico. ¿Por qué el dominio de múltiples idiomas define la verdadera inteligencia humana? El doctor Villarreal no era un hombre cualquiera. A sus 58 años, había acumulado 4 doctorados en lingüística, filología comparada, neurociencia cognitiva y antropología cultural. Hablaba 9 idiomas con fluidez perfecta: español, inglés, mandarín, árabe, ruso, alemán, francés, latín y griego antiguo. Sus 15 libros habían vendido más de 2 millones de copias en 37 países. Sus conferencias TED acumulaban 80 millones de visualizaciones. Forbes lo había incluido en su lista de los 100 pensadores más influyentes del mundo durante 5 años consecutivos. Pero más allá de sus credenciales impresionantes, Augusto Villarreal tenía algo más: un ego tan monstruoso que necesitaba su propio código postal. Damas y caballeros, su voz resonó en el auditorio con el tipo de autoridad que solo otorgan décadas de ser tratado como semidios académico. Hoy no vienen a escuchar teorías. Vienen a presenciar la demostración de una verdad fundamental que la sociedad políticamente correcta ha intentado suprimir durante años. Caminaba por el estrado como león enjaulado,
su traje Armani de $7.000, moviéndose con precisión quirúrgica. La verdad es esta: la inteligencia humana no se distribuye democráticamente, no todos somos igualmente capaces. Y existe una métrica objetiva, científica, innegable para medir la superioridad intelectual: el dominio de múltiples sistemas lingüísticos. Un murmullo de aprobación recorrió las primeras filas. Augusto sonrió, saboreando la validación. Los monolingües, pronunció la palabra con el mismo tono que usaría para decir cucarachas, operan en un solo plano de realidad cognitiva. Son prisioneros de una única estructura sintáctica, esclavos de un solo sistema de pensamiento. Pero nosotros, extendió los brazos abarcando al auditorio, nosotros los políglotas, navegamos entre múltiples universos conceptuales. Nuestros cerebros son mallables, adaptables, superiores. Presionó un control remoto. La pantalla gigante detrás de él proyectó una imagen de resonancia magnética cerebral. Estudios de neuroimagen funcional demuestran que los cerebros multilingües tienen mayor densidad de materia gris en el córtex prefrontal dorsolateral y en el giro frontal inferior. Otra diapositiva. Mayor conectividad en el fascículo arqueado. Otra más. Mejor función ejecutiva, mayor memoria de trabajo, velocidad de procesamiento superior. En otras palabras, su voz se elevó con el fervor de un evangelista. Aquellos de nosotros que dominamos múltiples idiomas somos, literalmente, neurológicamente superiores. No es arrogancia, es ciencia. Los 300 estudiantes aplaudieron. Los 50 profesores garabateaban notas frenéticamente. El doctor Villarreal había alcanzado su ritmo de crucero, ese estado de éxtasis narcisista donde cada palabra que pronunciaba le parecía digna de ser cincelada en mármol. Y ahora, dijo, descendiendo del estrado con la gracia de un actor consumado, voy a demostrarles algo extraordinario. Comenzó a hablar en español, luego cambió a mandarín, después a árabe, ruso, alemán, francés. Cada transición era perfecta, sin acento, sin vacilación. Era como ver a un pianista virtuoso ejecutando escalas imposibles. «Ven», dijo regresando al español. «Mi cerebro puede alternar entre 9 sistemas lingüísticos complejos sin esfuerzo consciente. He dedicado 42 años de mi vida al estudio del lenguaje. He memorizado 137.000 palabras en estos 9 idiomas. He leído más de 12.000 libros. Mi coeficiente intelectual medido es de 168 puntos». Se detuvo en el centro del estrado, brazos cruzados, expresión de satisfacción absoluta. Así que cuando alguien me pregunta si todos los seres humanos son igualmente inteligentes, mi respuesta es simple: no. Y quien diga lo contrario, está vendiendo fantasías para consolar a los mediocres. El auditorio estalló en aplausos. Pero entonces, algo interrumpió el momento perfecto de Augusto Villarreal. La puerta trasera del auditorio se abrió con un chirrido suave. Y entró un hombre que no debería haber estado allí. Vestía una túnica blanca simple, del tipo que uno compraría en una tienda de disfraces baratos por $20. Sus sandalias de cuero estaban gastadas y polvorientas, como si hubiera caminado kilómetros bajo el sol. Su cabello castaño caía desordenado hasta los hombros. Su barba estaba desprolija. No llevaba credencial de acceso. No llevaba libreta. No llevaba nada excepto una expresión de cansancio en un rostro que parecía haber visto tanto dolor que ya no podía sorprenderse por nada. Augusto Villarreal se detuvo en medio de una frase. 300 pares de ojos se volvieron hacia el intruso. «Disculpe», la voz de Augusto destilaba hielo. «¿Quién es usted y cómo se atrevió a interrumpir esta conferencia privada?» El hombre caminó lentamente por el pasillo lateral, mirando alrededor como si buscara algo. «Perdón, señor».
Su voz era suave, con un acento imposible de ubicar. No quise interrumpir, solo busco agua. Hace mucho calor afuera. El auditorio estalló en risas ahogadas. Augusto miró al intruso de arriba abajo, y en su cerebro ultraeficiente, de 168 puntos de coeficiente intelectual, se encendió una idea brillante. ¿Agua?, repitió, caminando hacia el hombre con sonrisa de tiburón. Entró a la Universidad Internacional de Cambridge, específicamente a una conferencia magistral sobre superioridad intelectual lingüística porque tiene sed. El hombre asintió tranquilamente. Sí, señor. Vi las luces encendidas y pensé que tal vez alguien podría ayudarme con un vaso de agua. Augusto se volvió hacia su audiencia con expresión teatral de deleite. Damas y caballeros, ven lo que acabo de decir sobre diferentes niveles de inteligencia. Aquí tienen una demostración viva. Este hombre señaló al intruso como si fuera un espécimen de museo. Probablemente no tiene educación universitaria. Probablemente habla un solo idioma, y mal. No entiende protocolos sociales básicos. No comprende que irrumpir en un evento académico privado es inapropiado. El hombre no respondió, solo esperó pacientemente. Augusto caminó hacia la mesa de ponentes donde había varias botellas de agua Fiji de vidrio, cada una costando $15. Tenemos agua, desde luego. Agua purificada, mineralizada, importada de manantiales vírgenes de las islas Fiji. Cuesta $15 la botella. Levantó una. Agua para intelectuales que han invertido décadas en cultivar sus mentes. Se acercó al hombre, sosteniéndola justo fuera de su alcance. Ahora dime, amigo, ¿qué ofreces tú a cambio de esta agua de $15? ¿Tienes dinero? El hombre negó con la cabeza. No tengo dinero, señor. ¿Tienes credenciales académicas? ¿Algún título que demuestre que mereces estar aquí? No, señor. Entonces, ¿qué tienes? Augusto abrió los brazos en gesto magnánimo de falsa generosidad. ¿Qué puedes posiblemente ofrecer a esta congregación de mentes superiores? El hombre lo miró directamente a los ojos por primera vez, y en esa mirada Augusto sintió algo que no había sentido en 42 años. El escalofrío diminuto de la duda. Solo puedo ofrecer conocimiento, señor. El auditorio explotó en carcajadas. Estudiantes se doblaban en sus asientos. Profesores se cubrían la boca tratando de contener risas. Incluso los guardias de seguridad en las puertas sonreían. Augusto dejó la botella de agua en la mesa y aplaudió lentamente, teatralmente. ¡Conocimiento! Su voz retumbó amplificada. ¿Escucharon eso, damas y caballeros? Este analfabeto descalzo con túnica de tienda de disfraces me va a enseñar conocimiento a mí, al doctor Augusto Villarreal. 4 doctorados, 9 idiomas, 15 libros publicados, 80 millones de visualizaciones en TED. Caminó alrededor del hombre en círculos lentos, como depredador evaluando presa. Esto es absolutamente perfecto. Es como si el universo me hubiera enviado la demostración perfecta de mi tesis. Se dirigió al auditorio. Aquí tienen la encarnación viviente de la mediocridad, la ignorancia hecha carne, la persona que no solo desconoce su propia ignorancia, sino que tiene la audacia de ofrecer conocimiento. Se volvió nuevamente hacia el hombre. Está bien, maestro, hagamos un trato. Te haré una prueba simple para alguien con verdadero conocimiento. Si pasas, te daré no solo agua, sino $1000 en efectivo. Sacó su billetera, extrajo 10 billetes de $100 y los agitó en el aire. $1000 y toda el agua que quieras. El auditorio guardó silencio, expectante. Pero cuando falles, Augusto se inclinó cerca del rostro del hombre, admitirás públicamente, frente a estos 300 estudiantes brillantes y 50 profesores de 23 países, lo que realmente eres,
un trabajador manual sin educación que no tiene lugar en el mundo del intelecto. ¿Trato? El hombre miró los $1000. Luego miró a Augusto. Luego miró las 300 caras expectantes en el auditorio y sonrió. No con arrogancia, no con miedo, con algo que parecía tristeza mezclada con amor. Acepto su prueba, doctor Villarreal. Augusto frotó sus manos con deleite de niño abriendo regalo de Navidad. Perfecto. Entonces comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos idiomas hablas? La respuesta del hombre fue simple, directa, imposible. Todos. ¿Alguna vez has sido humillado por alguien que se cree superior por tener más educación, más dinero o más títulos? ¿Has sentido esa punzada en el corazón cuando alguien te mira como si fueras menos que ellos solo porque no tienes sus logros? Deja tu experiencia en los comentarios. Comparte cómo Dios te ha defendido cuando otros te han menospreciado. Porque te prometo que lo que está a punto de suceder en este auditorio te hará llorar, te hará adorar y te recordará que ante Dios todos somos iguales. No te pierdas ni un segundo de lo que viene. El silencio que siguió a esa palabra, todos, duró exactamente 3 segundos. Luego, el auditorio explotó. Risas. No risitas educadas de academia, risas ensordecedoras, descontroladas, del tipo que normalmente solo se escuchan en clubes de comedia cuando el comediante dice algo absolutamente ridículo. Estudiantes golpeaban sus escritorios, profesores se limpiaban lágrimas de los ojos. Uno de los guardias de seguridad tuvo que apoyarse contra la pared, porque se estaba riendo tan fuerte que le dolía el estómago. Augusto Villarreal no se rió, sonrió. Esa sonrisa de victoria anticipada que usan los gatos segundos antes de atrapar al ratón. ¡Todos!, repitió voz cargada de diversión cruel. ¿Hablas todos los idiomas? Ni siquiera sabes cuántos idiomas existen en el mundo. Caminó hacia la pantalla gigante y presionó un botón. Apareció un gráfico del Ethnologue, la base de datos más completa de idiomas del mundo. Según la última actualización del Ethnologue, dijo, señalando la pantalla, existen aproximadamente 7.151 idiomas vivos documentados en el planeta Tierra. Eso sin contar los idiomas muertos, los dialectos regionales, las lenguas de señas, los idiomas artificiales como el esperanto o el klingon. Se volvió hacia el hombre con expresión de pena falsa. Entonces, amigo mío, me estás diciendo que hablas 7.151 idiomas, más todos los idiomas extintos, latín, arameo, sumerio, acadio, hitita, egipcio antiguo, proto-indoeuropeo. El hombre permaneció tranquilo, inmóvil como roca en medio de tormenta. Habló todos los idiomas que existieron, todos los que existen ahora y todos los que existirán en el futuro, porque yo los diseñé. La risa se intensificó. Una estudiante en la 5ª fila se rió tan fuerte que comenzó a tener hipo. El doctor Chen Wei, profesor visitante de la Universidad de Pekín, tradujo la declaración al mandarín para sus colegas chinos que se perdieron el matiz, y ellos también estallaron en carcajadas. Pero Augusto levantó una mano pidiendo silencio. Los 300 estudiantes y 50 profesores obedecieron inmediatamente. Esperen, esperen, dijo, voz goteando sarcasmo. Déjenme asegurarme de que entendí bien. ¿Dijiste que diseñaste los idiomas? Sí. ¿Cómo un arquitecto diseña edificios? Sí. ¿Diseñaste el español, el inglés, el mandarín, el árabe? Y todos los demás. Augusto se volvió hacia el auditorio con brazos extendidos. Damas y caballeros, no solo tenemos a un políglota imposible, tenemos al creador del lenguaje humano. Hizo reverencia dramática hacia el hombre. Perdóneme, señor, no sabía que estaba en presencia de divinidad. Más risas.
Pero esta vez, algunos estudiantes en las filas traseras comenzaron a sentirse incómodos. Había algo en la forma en que el hombre simplemente esperaba, sin defenderse, sin molestarse, como si supiera algo que ellos no sabían. Augusto, sin embargo, estaba en su elemento. Este era el tipo de momento para el cual había nacido. Demoler públicamente a alguien mientras una audiencia adoradora presenciaba su brillantez. Muy bien, creador de idiomas. Sacó su celular y abrió la aplicación de banca. Te haré una prueba justa. Si puedes hablar aunque sea mis 9 idiomas con fluidez verdadera, no solo palabras memorizadas, sino comprensión profunda, construcción gramatical perfecta, matices culturales, todo, te daré los $1000 y toda el agua que quieras. Hizo una pausa para efecto dramático. Pero cuando falles, se acercó al hombre. Y fallarás porque es literalmente imposible que alguien sin educación formal domine 9 idiomas complejos. Admitirás frente a todos aquí lo que dijiste que eres. ¿Qué dijiste? ¿Cuál es tu profesión? El hombre respondió con voz clara. Soy carpintero. La palabra cayó en el auditorio como bomba. Carpintero. No doctor, no profesor, no lingüista. Carpintero, trabajador manual, alguien que usa manos en lugar de cerebro, alguien que corta madera en lugar de descifrar textos antiguos. Augusto casi se asfixió de alegría. ¿Carpintero? Repitió la palabra como si fuera la cosa más graciosa que había escuchado en su vida. Damas y caballeros, ¿escucharon? Un carpintero va a demostrarme conocimiento lingüístico a mí. Caminó de regreso al estrado, riéndose para sí mismo. Esto es oro puro. Probablemente ni terminaste la preparatoria, ¿verdad? Probablemente abandonaste la escuela a los 16 años para trabajar con tu padre cortando tablas. El hombre no negó ni confirmó. Solo esperó. Augusto respiró profundo, componiendo su expresión en una de seriedad académica falsa. Muy bien. Comencemos con el más fácil de mis 9 idiomas, el que presumiblemente tú hablas porque estamos en Inglaterra. Español. Tu idioma nativo, asumo. Di algo en español, algo inteligente, algo que demuestre verdadero conocimiento, no solo frases turísticas. El auditorio se inclinó hacia adelante, 300 pares de ojos fijos en el hombre de túnica blanca. Y entonces él habló. Habló en español, pero no cualquier español. Su acento era imposible de ubicar. No era español de España con sus zetas marcadas. No era español mexicano con su ritmo cantado. No era español argentino con sus jotas suaves. No era español colombiano, ni chileno, ni venezolano, ni de ningún país específico. Era español perfecto, neutral, como si fuera nativo de todos los países hispanohablantes simultáneamente, como si el español mismo hubiera cobrado voz y decidido hablar. Y lo que dijo hizo que Augusto Villarreal palideciera instantáneamente. El doctor Augusto Villarreal plagió su tesis doctoral de lingüística del doctor Manuel Soto, su profesor, quien murió de cáncer de páncreas el 26 de marzo de 1998, 3 meses antes de poder exponerte públicamente. El auditorio guardó silencio absoluto, el tipo de silencio que sucede cuando todos en una habitación dejan de respirar al mismo tiempo. Augusto tartamudeó. ¿Qué dijiste? El hombre continuó, voz tranquila pero cada palabra cayendo como martillazo. Tu tesis doctoral, presentada en la Universidad Complutense de Madrid en mayo de 1998, titulada Estructuras sintácticas en las lenguas romances, un análisis comparativo del español, francés, italiano, portugués y rumano. 87% de ese trabajo es del doctor Soto.
Tomaste su investigación de 22 años, cambiaste palabras aquí y allá, reorganizaste algunos párrafos y la presentaste como tuya. Los murmullos comenzaron. Los 50 profesores invitados intercambiaban miradas de alarma. Algunos estudiantes ya estaban buscando en sus teléfonos. El doctor Soto tenía 4 cuadernos de investigación, continuó el hombre. Los guardaba en su oficina en la 3ª planta del edificio de filología. Cuadernos azules con espiral metálica. Tú tenías acceso a esa oficina como su asistente de doctorado. Los fotocopiaste durante las vacaciones de Navidad de 1997, cuando él estaba en casa con su familia. ¡Cállate!, gritó Augusto, rostro ahora rojo como tomate. ¡Estás inventando! ¡Estás diciendo mentiras absurdas! El hombre lo miró con esos ojos que parecían ver a través de todo. ¿Quieres que continúe? ¿Quieres que describa exactamente qué páginas copiaste? ¿Quieres que cite los párrafos que cambiaste palabra por palabra? ¿O preferimos pasar al siguiente idioma? El doctor Hermann Fischer, profesor visitante de la Universidad de Heidelberg, se puso de pie en la 3ª fila. Disculpe, dijo en español con acento alemán marcado. Esto es una acusación muy seria. Doctor Villarreal, ¿cómo responde? Augusto se volvió hacia Fischer, manos temblando visiblemente. Es obvio que este charlatán investigó mi vida en Internet. Probablemente hay algún blog conspirativo de algún estudiante resentido que falló mi clase. Está repitiendo rumores sin fundamento. ¿Rumores? La voz del hombre cortó el aire como cuchillo. ¿Quieres que hable sobre tu segundo plagio? El libro que publicaste en 2003, Fonética comparativa en lenguas semíticas. Capítulos enteros robados de la tesis no publicada de tu colega Ibrahim al-Rashid. ¿O prefieres que mencione el artículo de 2011 donde copiaste investigación de tu propia estudiante doctoral, Sarah Chen? Una joven estudiante en la 7ª fila, con cabello negro corto, gritó: «¡Espera! Yo leí ese artículo. Es uno de los más citados en nuestro programa». El hombre asintió. 237 citas en revistas académicas. Premio de la Asociación Internacional de Lingüística. $15,000 de premio. 0 crédito para Sarah Chen, quien hizo 84% de la investigación real. Augusto estaba sudando ahora. Gotas visibles corrían por sus sienes perfectamente afeitadas. «Siguiente idioma», gritó desesperado. «Dijiste que hablas todos los idiomas. Probemos con mandarín, y más te vale que no sepas ni decir hola». El hombre inclinó la cabeza levemente, como si aceptara un desafío que ya había ganado antes de comenzar, y entonces cambió de idioma. Pero lo que salió de su boca no fue mandarín moderno, no fue el mandarín estándar que se enseña en escuelas del mundo. No fue el mandarín de Beijing o Shanghái o Guangzhou. Era mandarín clásico, mandarín imperial de la dinastía Han del Este. El tipo de mandarín que solo existe en textos históricos de hace 1500 años. Los 3 profesores chinos en el auditorio, el doctor Chen Wei de Pekín, la doctora Li Mei de Shanghái y el doctor Wang Jun de Nanjing, se pusieron de pie simultáneamente como si los hubieran electrocutado. El doctor Chen Wei, el más anciano de los 3, con 72 años de edad, susurró en chino moderno: Ese es mandarín de la dinastía Han. Nadie ha hablado así en más de 1500 años. Y lo que el hombre dijo en ese idioma antiguo, perfectamente pronunciado, con tonos que ni siquiera los académicos modernos podían replicar con certeza, fue traducido instantáneamente por la doctora Li Mei con voz temblorosa. Dice que el profesor Liu Chen,
aquí presente, ha aceptado sobornos de $50,000 de 5 familias ricas diferentes para garantizar la admisión de estudiantes no calificados. Lo ha hecho 23 veces en 8 años. Los nombres de las familias son Shang, Wu, Liu, Chen y Yang. El profesor Liu Chen, un hombre de 64 años con lentes de montura dorada, sentado en la segunda fila, se puso de pie de un salto. ¡Mentira!, gritó en mandarín. «Esto es una difamación. Demandaré». Pero el hombre continuó hablando en ese mandarín imposiblemente antiguo, y la doctora Li Mei continuó traduciendo, voz cada vez más horrorizada. «Dice los montos exactos. Familia Shang, $50,000 en 2016 para admisión de su hijo Shang Wei. Familia Wu, $50,000 en 2017 para su hija Wu Ling. Familia Liu, $75,000 en 2018. Suficiente». Liu Chen corrió hacia la salida, derribando sillas en su camino. Los guardias de seguridad lo dejaron pasar, demasiado atónitos para reaccionar. El auditorio estaba en caos ahora. Estudiantes gritaban. Profesores se levantaban de sus asientos. Cámaras de seguridad grababan todo. Y en medio del caos, el hombre de túnica blanca permanecía quieto, esperando. Augusto Villarreal, ego destruyéndose en tiempo real, gritó con voz quebrada. «¡Árabe! ¡Siguiente idioma! ¡Árabe! Apuesto mi carrera completa a que no sabes una sola palabra». Y el hombre, con esa tristeza en sus ojos, que parecía contener el peso de 2000 años de ver a la humanidad repetir los mismos errores una y otra vez, abrió la boca nuevamente. ¿Has sido testigo de cómo los poderosos abusan de su posición? ¿Has visto profesores, jefes, líderes religiosos que usan su autoridad para humillar a otros mientras esconden sus propios pecados? Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has visto a alguien arrogante ser confrontado con su propia hipocresía? Porque lo que viene ahora no es solo justicia humana, es juicio divino, y te va a hacer temblar. El idioma que salió de la boca del hombre no era árabe moderno estándar. No era árabe coloquial egipcio, ni sirio ni marroquí. Era árabe coránico clásico del siglo VII, el árabe del Corán, la lengua sagrada del Islam. El tipo de árabe que los eruditos islámicos estudian durante décadas sin poder dominarlo completamente. Y lo pronunció con tal perfección, con tal pureza fonética, que los dos profesores musulmanes presentes, la doctora Amira Hassan de la Universidad de El Cairo y el doctor Khalid Al-Mansur de la Universidad King Saud en Riyadh, se pusieron de pie inmediatamente en señal de respeto, como reflejo automático ante algo sagrado. El doctor Al-Mansur, hombre de 61 años, que había memorizado todo el Corán a los 12 años, susurró en árabe moderno. Es la recitación perfecta. La tajwid es impecable. Es como si escuchara al profeta mismo. Y lo que el hombre dijo en ese árabe imposiblemente perfecto hizo que la doctora Amira Hassan se tambaleara como si la hubieran golpeado. «La doctora Amira Hassan», tradujo el doctor Al-Mansur con voz temblorosa, «robó la investigación doctoral completa de su asistente graduada, Laila Ibrahim. El trabajo de Laila Ibrahim sobre dialectos beduinos del desierto arábigo. 4 años de investigación de campo. 342 páginas de análisis fonológico. La doctora Hassan lo publicó todo bajo su propio nombre en la revista Linguistics Quarterly en marzo de 2020. Recibió el premio Ibn Khaldun por excelencia académica. 15.000 euros. 0 crédito para Laila Ibrahim. La doctora Hassan, mujer de 53 años con hijab elegante color azul marino, gritó: «¿Cómo te atreves? Esa investigación fue colaboración. Laila era mi asistente. Es procedimiento normal». El hombre continuó en árabe coránico. El doctor Al-Mansur traducía, cada palabra cayendo como piedra en agua quieta. Laila Ibrahim,
Sufrió depresión severa después del robo. Abandonó su programa doctoral en 2020. Intentó suicidarse 2 veces. Está ahora trabajando como profesora de primaria en una aldea pequeña en Jordania, ganando $450 al mes, su carrera académica destruida. El auditorio estalló. Estudiantes sacaban teléfonos buscando frenéticamente. Una estudiante gritó: «¡Lo encontré! ¡Aquí está el artículo! La revista Linguistics Quarterly, marzo 2020. Solo aparece el nombre de la doctora Hassan». Otra voz: «Encontré a Laila Ibrahim en LinkedIn. Dice exactamente eso. Profesora de primaria en Jordania». La doctora Hassan corrió hacia la salida, lágrimas corriendo por su rostro. Pero el hombre no había terminado. Cambió a ruso. No ruso moderno, ruso imperial del siglo XIX, el ruso de Dostoyevsky y Tolstoy, con entonación perfecta, declinaciones que ya casi nadie usa, vocabulario arcaico que solo existe en textos clásicos. El profesor Dmitry Volkov, visitante de la Universidad Estatal de Moscú, se puso blanco como papel al escuchar. Tradujo con voz apenas audible. El profesor Dmitry Volkov falsificó datos en su investigación sobre adquisición de lenguaje en niños bilingües. De 120 niños estudiados, inventó resultados para 43 que nunca existieron. La investigación fue publicada en Journal of Cognitive Development en 2019. Basándose en esos datos falsos, 3 universidades cambiaron sus programas de educación bilingüe temprana. 178 niños fueron mal aconsejados. 22 desarrollaron retrasos del habla porque los padres siguieron recomendaciones basadas en investigación fraudulenta. Volkov se desplomó en su asiento. No huyó. Simplemente se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. El hombre cambió a alemán gótico del siglo X, luego francés normando del siglo XII, luego latín clásico de Cicerón, luego griego koiné del Nuevo Testamento. Con cada idioma revelaba otro pecado, otro fraude, otra traición, otra carrera construida sobre mentiras. El profesor Hans Müller de Heidelberg había robado investigación de un colega fallecido. La profesora Marie Dubois de la Sorbona había plagiado su libro más vendido de una tesis no publicada. El profesor Marco Rossini de Bolonia había vendido exámenes a estudiantes ricos por 5.000 euros cada uno. Uno tras otro, los gigantes académicos caían. Algunos huían, algunos lloraban. Algunos simplemente se quedaban sentados en shock, sus mundos desintegrándose en tiempo real. Y Augusto Villarreal, el hombre que había comenzado esta conferencia como rey indiscutible del auditorio, estaba ahora temblando visiblemente en el estrado. ¡Suficiente!, gritó, voz quebrada. ¡Suficiente! Estás destruyendo reputaciones con mentiras, con acusaciones sin fundamento. El hombre se volvió hacia él y por primera vez habló en inglés. Inglés perfectamente británico, con el tipo de acento que normalmente solo tienen miembros de la familia real después de generaciones de educación en Eton y Oxford. ¿Mentiras, Augusto? ¿Quieres que hable de Roma? Augusto retrocedió como si lo hubieran quemado. No, ¿quieres que cuente lo que hiciste en Roma en julio de 2015? ¿En la Conferencia Internacional de Lingüística Aplicada? La estudiante de 23 años, la que te acusó y tú usaste tu influencia para destruir su carrera antes de que pudiera hablar públicamente. ¡No! Augusto cayó de rodillas. ¡Por favor! ¡No eso! ¡Cualquier cosa menos eso! El auditorio estaba en silencio sepulcral ahora. 300 estudiantes contenían el aliento. Los profesores que quedaban miraban con horror. Los guardias de seguridad tenían manos en sus radios, pero nadie se atrevía a intervenir. El hombre caminó lentamente hacia Augusto. Dijiste que el dominio de idiomas es señal de intelecto superior.
Dijiste que aquellos que hablan múltiples idiomas son mejores que los demás. Pero tú hablas 9 idiomas, Augusto. 9 idiomas fluidos. ¿Y para qué los has usado? Se arrodilló junto a Augusto, voz suave pero cada palabra cortando como bisturí. Has usado español para mentir a tu madre en su lecho de muerte sobre por qué nunca la visitabas. Has usado inglés para robar investigación y presentarla como tuya. Has usado mandarín para hacer tratos corruptos con universidades chinas que te pagaban bajo la mesa por recomendaciones falsas. Has usado árabe para seducir y abandonar a una estudiante en el Cairo que te creyó cuando dijiste que la amabas. Has usado ruso para insultar a colegas pensando que no entenderían. Has usado alemán para escribir cartas anónimas difamatorias contra competidores académicos. Has usado francés para plagiar. Has usado latín para sonar inteligente en conferencias donde no tenías nada original que decir. Has usado griego para decorar tu ignorancia con apariencia de sabiduría antigua. Augusto sollozaba abiertamente ahora, moco corriendo por su nariz, cara destrozada. 9 idiomas, continuó el hombre, y has usado cada uno para mentir, robar, destruir y manipular. Se puso de pie. Déjame mostrarte cómo se deberían usar los idiomas. Caminó hacia la pizarra blanca gigante que cubría toda la pared frontal del auditorio. Tomó 9 marcadores de diferentes colores, y sin voltearse, sin mirar, comenzó a escribir, simultáneamente, en 9 idiomas, al mismo tiempo. Su mano derecha escribía en español, su mano izquierda en inglés. Pero también estaban escribiendo en mandarín, árabe, ruso, alemán, francés, latín y griego, no secuencialmente, simultáneamente, como si tuvieran 9 manos invisibles trabajando a la vez. El auditorio completo se puso de pie. Teléfonos grababan. Profesores de neurociencia gritaban que era imposible, que el cerebro humano no puede controlar múltiples acciones motoras finas complejas simultáneas en diferentes sistemas de escritura. Pero estaba sucediendo. En 47 segundos, la pizarra estaba cubierta con 9 columnas perfectas, caligrafía impecable en cada idioma. Español. Yo soy el verbo que existía en el principio inglés. I am the word that was in the beginning, mandarín. Caracteres antiguos perfectos, Voshi Tai Chu Jidao. Árabe, caligrafía que parecía arte, Ana al-Kalima lati kanat fil bed. Ruso, ja jesm slovo, которое было в начале alemán, ich bin das Wort, das am Anfang war. Francés, je suis le verbe qui était au commencement, latín, ego sum. Verbum quod erat in principio griego, egoimio logos o en enargí. La doctora Sarah Chen, profesora de neurociencia cognitiva de Stanford, gritó, «Esto es imposible». La coordinación neurológica para escribir simultáneamente en 9 sistemas de escritura diferentes requeriría control consciente de 9 áreas motoras separadas. Ningún cerebro humano puede hacer eso. Es como tocar 9 pianos diferentes al mismo tiempo con dedos que no tienes. El hombre se volvió hacia el auditorio, marcadores aún en sus manos. Augusto preguntó cuántos idiomas hablo, y ustedes se rieron cuando dije que todos, pero la verdad es aún más grande que eso. Su voz comenzó a cambiar, a profundizarse, a resonar de una manera que no parecía venir solo de su garganta, sino del aire mismo. No solo diseñé 7.151 idiomas vivos, diseñé los 100.000 idiomas muertos. El sumerio que construyó las primeras leyes escritas, el egipcio antiguo que registró la sabiduría de faraones, el proto-indoeuropeo que dio nacimiento a 700 idiomas modernos, el proto-semítico, el proto-sino-tibetano, todos y cada uno. Dejó caer los marcadores. En Babel confundí los idiomas porque la humanidad se volvió arrogante.
construyeron una torre para alcanzar el cielo por su propio poder. Así que les di 70 idiomas diferentes para forzarlos a humildad, a cooperación, a recordarles que necesitan unos a otros. Extendió sus brazos. Pero ahora, en este auditorio, unifico esos idiomas nuevamente, no con arrogancia, con revelación, para recordarles que todos los idiomas, todas las palabras, toda comunicación humana viene de una fuente singular. Y entonces comenzó a hablar en idiomas que nadie en el auditorio reconocía, pero todos entendían, no con sus oídos, con algo más profundo, como si el significado se transmitiera directamente a sus almas, saltándose completamente el lenguaje. Habló en el idioma de los ángeles. Habló en el idioma del Edén antes de la caída. Habló en idiomas que existirán en 5000 años cuando la humanidad colonice otras estrellas. Y cada persona en ese auditorio entendió perfectamente, completamente. Profesores lloraban sin saber por qué. Estudiantes caían de rodillas. Los guardias de seguridad dejaron caer sus radios. Hasta las cámaras de seguridad parecían temblar en sus monturas, porque no estaban escuchando a un hombre. Estaban escuchando a la palabra. ¿Alguna vez has sentido la presencia de Dios tan fuerte que no pudiste evitar llorar? ¿Has experimentado ese momento donde sabes con certeza absoluta que lo divino está presente? Comparte tu testimonio en los comentarios, porque lo que está a punto de revelarse en el próximo capítulo no es solo un milagro, es el momento en que la arrogancia humana se enfrenta cara a cara con la palabra de Dios. No te atrevas a perdértelo. Augusto Villarreal permanecía de rodillas en el suelo del estrado, rostro empapado de lágrimas, cuerpo temblando. Su traje Armani de $7,000 estaba arrugado. Su cabello perfectamente peinado colgaba desordenado. Los 4 doctorados, los 15 libros, los 80 millones de visualizaciones en TED, todo se había evaporado en 47 segundos de escritura simultánea imposible. El hombre de túnica blanca se acercó a él. Se arrodilló frente al profesor quebrado y habló en voz lo suficientemente suave para que solo Augusto escuchara inicialmente, pero el silencio absoluto del auditorio permitió que todos lo captaran. Augusto, hijo mío, ¿por qué usaste mis regalos para destruir en lugar de construir? Augusto levantó la vista, ojos rojos e hinchados. ¿Tus regalos? El hombre asintió. Te di capacidad lingüística excepcional, cerebro capaz de procesar múltiples idiomas, memoria verbal superior, aptitud fonológica que la mayoría de humanos nunca tendrán. Naciste con esos regalos, no los ganaste, no te los mereciste, te los di. Se sentó en el piso junto a Augusto, túnica blanca esparciéndose alrededor de él. Y mi esperanza, continuó, era que usaras esos regalos para unir a la gente, para traducir textos sagrados para aquellos sin acceso, para enseñar idiomas a refugiados, para que pudieran encontrar trabajo, para preservar lenguas moribundas antes de que se extingan, para construir puentes entre culturas que se odian porque no se entienden. Miró directamente a los ojos de Augusto. En cambio, usaste mis regalos para construir muros, para crear jerarquías, para decirle a otros humanos que son inferiores porque solo hablan un idioma, para robar, para manipular, para destruir carreras de personas más humildes que tú. Augusto sollozó. ¿Quién eres? El hombre se puso de pie lentamente. Cuando habló nuevamente, su voz llenó el auditorio sin gritar, como si cada molécula de aire vibrara con sus palabras. Soy el Logos, la palabra de Dios. Soy quien existía en el principio con el Padre. Soy quien dijo, sea la luz, y el universo obedeció, porque hasta la física cuántica es lenguaje, ecuaciones habladas a la existencia. Caminó hacia el centro del auditorio.
300 estudiantes lo seguían con la mirada, hipnotizados. Soy quien creó el primer idioma humano en el jardín. Soy quien le enseñó a Adán a nombrar los animales. Soy quien confundió Babel cuando construyeron su torre de arrogancia. Soy quien escribí los 10 mandamientos en piedra con mi propio dedo. Soy quien hablé a través de profetas en hebreo, arameo, griego. Se volvió hacia la pizarra con los 9 idiomas. Soy quien se hizo carne hace 2000 años y caminó esta tierra como carpintero. Soy quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en arameo galileo. Soy quien prometió en el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El auditorio completo cayó de rodillas, no por comando, por reflejo, por el peso de presencia divina aplastante. Soy quien en Pentecostés derramé lenguas de fuego sobre 120 discípulos y les di poder para hablar en idiomas que nunca habían estudiado. Soy quien les recordé ese día que el don de lenguas es para proclamar el Evangelio, no para dividir a mi pueblo en superiores e inferiores. Jesús, porque ahora era imposible llamarlo otra cosa, extendió sus manos, y en sus muñecas finas cicatrices aparecieron. Cicatrices de clavos, cicatrices de crucifixión. Soy quien fui clavado en una cruz romana porque líderes religiosos arrogantes no podían tolerar que un carpintero sin educación formal les enseñara sobre Dios. Soy quien resucité al tercer día, demostrando que la verdadera sabiduría no viene de títulos académicos, sino de conexión con el Padre. Se volvió hacia Augusto, quien seguía de rodillas, cuerpo temblando. Y soy quien vino hoy a este auditorio para juzgar cómo has usado el don sagrado del lenguaje. La palabra juzgar cayó como sentencia. Tienes 2 opciones. Augusto Villarreal. Jesús habló con autoridad que hacía temblar las paredes. Primera opción. Confiesas públicamente. No solo aquí, sino en conferencia de prensa transmitida internacionalmente. Admites cada plagio, cada fraude, cada estudiante destruido, cada investigación robada. Devuelves todos tus títulos obtenidos fraudulentamente. Donas cada centavo que ganaste de libros basados en trabajo robado y dedicas el resto de tu vida enseñando idiomas gratuitamente a inmigrantes pobres, refugiados, personas sin recursos. Hizo una pausa. O segunda opción, mantienes tu silencio, proteges tu reputación. Continúas con tu carrera y pierdes tu don, literalmente. Tu cerebro olvidará todos los idiomas que sabes excepto uno, y vivirás el resto de tu vida como aquellos monolingües inferiores que tanto despreciaste. El doctor Chen Wei, todavía de rodillas en la tercera fila, habló con voz temblorosa. Señor, ¿qué hay de nosotros, los que fuimos expuestos? Jesús se volvió hacia los profesores restantes que habían sido revelados. Para cada uno de ustedes, 48 horas. Tienen 48 horas para confesar públicamente lo que hicieron en privado, para contactar a aquellos que dañaron y pedir perdón, para restituir lo robado, para renunciar a posiciones obtenidas fraudulentamente. Su voz se suavizó levemente, pero seguía cargada de autoridad. Si confiesan y restituyen, les daré segunda oportunidad. No como profesores titulares, no con salarios de 6 cifras, pero como maestros humildes enseñando cursos gratuitos a comunidades marginadas, usando sus conocimientos para servir en lugar de dominar. Pero si eligen orgullo sobre redención, si prefieren reputación sobre verdad, entonces lo que hicieron en secreto será gritado desde los tejados. Literalmente, sus emails privados, sus transacciones bancarias, sus mensajes de texto, todo será hackeado y publicado en Internet, no por mí, por consecuencias naturales de vivir en era digital donde nada permanece oculto para siempre. Se volvió hacia los 300 estudiantes. Y ustedes
futuros lingüistas, futuros profesores, futuros traductores y diplomáticos y poetas. Escúchenme bien. El idioma es el regalo más sagrado que les he dado después del alma inmortal. Caminó entre las filas, hablando directamente a caras jóvenes llenas de lágrimas. Pueden aprender 1, 5, 20, 50 idiomas, pero si los usan para excluir en lugar de incluir, para separar en lugar de unir, para elevarse sobre otros en lugar de servir, son más ignorantes que quien habla solo uno pero lo usa con amor. Se detuvo frente a una estudiante en particular, joven mujer latina con ojos marrones llorosos. Tú, Isabel Rodríguez, hablas 3 idiomas, español, inglés, portugués. Tu familia limpia casas para pagar tu matrícula. Te sientes inferior aquí, rodeada de estudiantes ricos con privilegios. Pero usas tus 3 idiomas para traducir documentos médicos gratis para inmigrantes en tu comunidad que no entienden inglés. Has salvado 4 vidas con esas traducciones. Mujeres embarazadas que no entendieron instrucciones médicas críticas y tú les tradujiste. La joven sollozó. Tú eres más grande en el reino de los cielos que cualquier profesor con 9 idiomas que usa su conocimiento para humillar. Se volvió hacia otro estudiante, joven asiático delgado en la 5ª fila. Y tú, David Kim, hablas 2 idiomas, coreano e inglés. Pero cada viernes por la noche vas a asilo de ancianos y lees libros en voz alta a pacientes con demencia que ya no pueden leer solos. Les das voz a historias que sus mentes olvidaron cómo procesar. El joven asintió, lágrimas corriendo silenciosamente. Eso es idioma usado correctamente. Eso es el don de comunicación sirviendo al más vulnerable. Jesús regresó al frente del auditorio. Miró la pizarra con los 9 idiomas. El lenguaje no es arma, no es muro, no es herramienta de opresión. Es puente, es abrazo, es la forma en que 2 almas se tocan cuando están en cuerpos separados. Tocó las palabras escritas en la pizarra. Cuando escribí estas 9 frases simultáneamente, no lo hice para impresionarlos con trucos imposibles. Lo hice para recordarles algo que olvidaron en esta universidad con sus torres de marfil y sus jerarquías académicas. Todos los idiomas son míos. Todos vienen de mí. Y todos existen para un propósito singular: proclamar la gloria de Dios y conectar a mi pueblo amado. Se volvió una última vez hacia Augusto, quien seguía de rodillas, rostro destrozado. Elige, Augusto, humildad o pérdida, confesión o consecuencia. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't
don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like some... Tienes hasta la medianoche de hoy para decidir, y entonces, sin drama, sin explosión de luz, sin ángeles cantando, Jesús simplemente caminó hacia la puerta trasera del auditorio. Una estudiante gritó: «¡Espera! ¡El agua! ¡Dijiste que querías agua!». Jesús se detuvo, sonrió. Esa sonrisa triste y amable que contenía 2000 años de amar a humanos que constantemente olvidan lo obvio. «Hija, soy agua viva. Quien bebe de mí nunca tendrá sed». Y desapareció al salir del auditorio. Detente un momento. Respira. Sientes lo que acaba de suceder. Esa presencia, esa convicción. Jesús no vino solo a juzgar a un profesor arrogante. Vino a mostrarte algo sobre ti mismo. ¿Qué don te ha dado Dios que estás usando para tu gloria en lugar de la de Él? ¿Qué talento, qué conocimiento, qué posición estás empleando para elevarte sobre otros en lugar de servirles? Sé brutalmente honesto en los comentarios, porque lo que viene en el capítulo final no es solo el destino de Augusto. Es una advertencia para todos nosotros. 72 horas después del encuentro en el auditorio de Cambridge, el mundo entero conocía la historia. El video había sido grabado por 47 teléfonos diferentes desde 47 ángulos distintos. Lo subieron a YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. En 24 horas, 50 millones de visualizaciones. En 48 horas, 200 millones. A la semana, 400 millones. Se volvió el video más viral en la historia de Internet, superando récords de música, deportes, política. Los medios internacionales explotaron. CNN. Encuentro místico en Cambridge. Milagro o truco elaborado. BBC. Profesor de lingüística confrontado por hombre que escribe en 9 idiomas simultáneamente. The New York Times. La caída de los gigantes académicos. Escándalo de plagio masivo, revelado en universidad de élite. El País. Un carpintero en Cambridge. Teología, neurociencia y el vídeo que cambió todo. Pero más allá del espectáculo viral estaban las decisiones, las consecuencias, el juicio. El profesor Liu Chen fue el primero en confesar. 36 horas después del encuentro, convocó conferencia de prensa en Beijing. Con lágrimas corriendo por su rostro de 64 años, admitió ante cámaras cada soborno, cada familia, cada estudiante no calificado que había aceptado a cambio de dinero. Renunció a su posición, devolvió el dinero. $1.300.000 acumulados durante 8 años. La Universidad de Pekín lo despidió, pero le ofreció posición no remunerada, enseñando mandarín a trabajadores migrantes en las afueras de la ciudad. Él aceptó. La doctora Amira Hassan confesó 41 horas después. En rueda de prensa en El Cairo, con su antigua estudiante Laila Ibrahim, sentada junto a ella, admitió públicamente el robo de investigación. Renunció a su cátedra. Renunció al premio Ibn Khaldun. Donó los 15.000 euros a fondo de becas para estudiantes graduados de bajos recursos. Y personalmente, de rodillas, le pidió perdón a Laila frente a las cámaras. Laila lloró, pero la perdonó. La Universidad de El Cairo le ofreció a Laila posición como profesora asistente y le ofreció a Amira posición como instructora junior, enseñando árabe gratuitamente a refugiados sirios. Ella aceptó. El profesor Dmitry Volkov confesó 44 horas después.
En Moscú, frente al Comité de Ética de la Universidad Estatal, admitió los datos fabricados, cada niño inventado, cada resultado falso. El Journal of Cognitive Development retractó su artículo. 3 universidades cambiaron de nuevo sus programas de educación bilingüe. Dmitri enfrentó demandas de 22 familias cuyos hijos habían sufrido por sus recomendaciones falsas. Pero en lugar de esconderse, Dmitri usó cada centavo de sus ahorros, $183,000, para crear fondo compensatorio para terapia del habla gratuita para esos niños. Y comenzó a trabajar como voluntario en clínica de terapia del habla en barrios pobres de Moscú. 4 profesores más confesaron dentro del plazo de 48 horas. Cada uno perdió posiciones prestigiosas. Cada uno enfrentó humillación pública. Cada uno eligió redención sobre reputación. Y cada uno recibió segunda oportunidad exactamente como Jesús prometió, no en torres de marfil, sino en comunidades marginadas donde sus conocimientos servían a los más necesitados. Pero Augusto Villarreal eligió diferente. A la medianoche del día del encuentro, cuando se le acabó el plazo, Augusto Villarreal estaba sentado en su oficina del 10º piso de la Facultad de Lingüística. Había pasado 12 horas consultando abogados, estrategas de relaciones públicas, especialistas en manejo de crisis. Todos le dijeron lo mismo. Doctor Villarreal, el video es viral, las acusaciones son específicas. Su única opción es confesar y pedir perdón. Pero Augusto miró sus 4 doctorados enmarcados en la pared, sus 15 libros en el estante, sus premios, sus fotos con presidentes y primeros ministros y ganadores del premio Nobel. Y eligió orgullo. A las 12:01 de la madrugada, publicó comunicado oficial. Las acusaciones hechas por un individuo mentalmente inestable que irrumpió en mi conferencia son completamente falsas. No cederé ante chantaje emocional o trucos elaborados de video editado. Mi trabajo académico ha sido revisado por pares durante 42 años sin cuestionamiento. Continuaré sirviendo con orgullo a la comunidad académica internacional. Presionó publicar. Y se fue a dormir, convencido de que su reputación, sus abogados, su dinero protegerían su imperio. Despertó 6 horas después, a las 6:13 de la mañana, por su alarma habitual. Se sentó en la cama. Bostezó. Alcanzó su teléfono para revisar emails. Pero cuando intentó leer el primer email, las palabras no tenían sentido. No era que el inglés fuera difícil, era que su cerebro estaba mezclando todo. Veía palabra en inglés, pero su mente la procesaba como español, luego como alemán, luego como ruso, todo simultáneamente. Todas las traducciones superpuestas en sopa incomprensible. Se frotó los ojos. Lo intentó de nuevo. Peor, intentó hablar en voz alta. «Buenos días». Pero lo que salió de su boca fue «Good utro matins, dobre morgen días Bach», una mezcla caótica de español, ruso, inglés, latín, alemán, árabe, todo mezclado sin control, sin separación, como si los 9 idiomas en su cerebro hubieran colapsado unos sobre otros en torre de Babel personal. Entró en pánico. Intentó llamar a su asistente, pero cuando ella contestó, lo único que pudo producir era jerigonza incomprensible. Cada palabra comenzaba en un idioma y terminaba en otro 3. Corrió al hospital. Los médicos lo examinaron durante 6 horas. Resonancias magnéticas, tomografías, análisis neurológicos completos, el diagnóstico, afasia mixta de Broca y Wernicke, pero sin causa médica identificable, sin tumor, sin derrame, sin trauma, sin infección, sin nada que explicara por qué el cerebro de un políglota perfecto súbitamente se había desintegrado. Los neurólogos estaban desconcertados.
publicaron su caso en revistas médicas. Afasia políglota idiopática de inicio súbito sin etiología identificable. Pero las enfermeras que lo cuidaban, muchas de ellas cristianas latinas y filipinas, susurraban diferente diagnóstico: castigo divino. Durante las siguientes semanas, el imperio de Augusto Villarreal colapsó completamente. La Universidad Internacional de Cambridge inició investigación formal sobre acusaciones de plagio. Encontraron evidencia, mucha evidencia. Comparaciones forenses de texto mostrando coincidencias estadísticamente imposibles entre su tesis doctoral y los cuadernos del difunto doctor Manuel Soto, cuadernos que milagrosamente aparecieron en sótano de universidad en Madrid, preservados por archivista jubilado que había visto el video viral y recordó haberlos guardado. 3 de sus 4 doctorados fueron revocados. 15 editoriales retractaron sus libros. 127 artículos académicos basados en su investigación fueron marcados como potencialmente comprometidos. 3 estudiantes que había destruido con acusaciones falsas presentaron demandas. Una fue la joven de Roma de 2015. Su testimonio, finalmente creído, destrozó lo poco que quedaba de la reputación de Augusto. En 6 meses, Augusto Villarreal perdió todo: trabajo, títulos, respeto, dinero. Las demandas lo dejaron en bancarrota. Amigos, todos desaparecieron cuando ya no era útil. Y lo más irónico, perdió los idiomas. Los 9 idiomas que había usado para construir su identidad completa. Podía pensar, podía razonar, pero no podía comunicarse coherentemente en ningún idioma. Vivió el resto de su vida dependiendo de tableta electrónica con software de texto a voz para comunicación básica. El hombre que había despreciado a monolingües inferiores ahora no podía funcionar ni siquiera como monolingüe. Pero la historia no termina en tragedia, porque 8 meses después del encuentro en Cambridge, algo extraordinario sucedió. Un grupo de 12 personas, todos ellos personas que Augusto había humillado, despreciado o intentado destruir, se reunieron. Isabel Rodríguez, la estudiante latina que traducía documentos médicos gratis. David Kim, el joven que leía a ancianos. Laila Ibrahim, la investigadora cuyo trabajo fue robado. Sarah Chen, la estudiante doctoral plagiada. Y 8 más. Viajaron a Londres. Encontraron a Augusto viviendo en apartamento pequeño subsidiado por gobierno, dependiendo de asistencia social. Tocaron su puerta. Cuando abrió, no lo reconocieron inicialmente. Había perdido 23 kilos. Su cabello estaba completamente gris. Su rostro arrugado por estrés. Sus ojos, una vez tan llenos de arrogancia, ahora vacíos. Isabel Rodríguez habló primero, en español simple que Augusto podía entender si se concentraba. Doctor Villarreal, venimos a ofrecerle perdón. Augusto comenzó a llorar. No podía hablar coherentemente en respuesta, pero sacó su tableta y tecleó. ¿Por qué? Los destruí a todos. David Kim respondió. Porque conocimos a Jesús en ese auditorio. Y Jesús nos enseñó que el perdón no es para quienes lo merecen, es para quienes lo necesitan. Laila Ibrahim agregó. Y venimos a ofrecerle algo más. Un trabajo. Sacaron papeles. Habían creado organización sin fines de lucro, Puentes de Idiomas. Su misión, enseñar idiomas gratuitamente a refugiados, inmigrantes, personas sin recursos. Necesitaban instructor principal. No podemos pagarle, dijo Sarah Chen. Es voluntario, pero si acepta, puede usar su conocimiento, lo que queda de él, para servir en lugar de dominar. Augusto tecleó en su tableta, manos temblando. No puedo hablar ningún idioma correctamente. Isabel sonrió. No necesita perfección, doctor Villarreal. Necesita humildad. Enseñará junto a nosotros. Trabajaremos juntos. Ya no como profesor superior y estudiantes inferiores, como hermanos. Augusto cayó de rodillas.
Y por primera vez en 58 años, oró. No en 9 idiomas, en jerigonza incomprensible que solo Dios podía entender. Pero Dios lo escuchó. 3 años después del encuentro en Cambridge, Puentes de Idiomas opera en 23 ciudades de 18 países. Ha enseñado idiomas básicos a 57.000 refugiados, ayudándolos a encontrar empleo, acceder a servicios médicos, inscribir a sus hijos en escuelas. Augusto Villarreal trabaja ahí 3 días a la semana. No puede enseñar gramática compleja, pero puede, lenta y pacientemente, ayudar a principiantes con pronunciación básica. Los estudiantes aman su paciencia. Nunca se burla, nunca menosprecia, nunca hace que alguien se sienta inferior. Porque Augusto aprendió, de la manera más dolorosa posible, que conocimiento sin amor es ruido sin sentido. La pizarra de Cambridge, donde Jesús escribió en 9 idiomas simultáneamente, fue preservada. Expertos en caligrafía de todo el mundo la han estudiado. Todos concuerdan, imposible. La precisión en cada sistema de escritura, la coordinación necesaria, la velocidad, imposible, pero está ahí. Evidencia física de encuentro divino. Y alguien notó algo que nadie había visto inicialmente. Las primeras letras de cada línea, leídas verticalmente en español, deletrean: Yo soy el que soy. El nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiente. Y ocasionalmente, en universidades alrededor del mundo, donde profesores usan conocimiento para oprimir, en lugar de liberar, aparece un auditor. Hombre humilde, vestido sencillo, a veces pidiendo agua, a veces pidiendo direcciones, a veces simplemente observando. Y profesores arrogantes que lo desprecian, que lo llaman analfabeto, que se burlan de su apariencia. Descubren, demasiado tarde, que subestimaron al invitado que rechazaron. Porque Jesús sigue caminando esta tierra. No en palacios, no en catedrales, no en conferencias TED. Camina en los lugares donde los humildes sirven, en clínicas gratuitas, en refugios, en escuelas de barrios pobres, en programas de alfabetización. Y cuando llega a Torres de Marfil construidas sobre arrogancia, viene con mensaje simple: los que dan agua al sediento reciben agua viva. Los que llaman analfabeto al Verbo encarnado pierden su propia voz, porque hay sabiduría que viene de libros, y hay sabiduría que escribió los libros. Una se gana con esfuerzo humano, la otra se recibe con rodillas dobladas, y al final, cuando estemos frente al trono del juicio final, ningún título académico importará, ningún libro publicado nos salvará. Ningún idioma dominado nos justificará. Solo una pregunta resonará en la eternidad: ¿usaste mis dones para servir a los demás o para elevarte sobre ellos? Elige sabiamente, porque el que juzga no es profesor impresionado por credenciales, es el carpintero, el que domina todos los idiomas, el que diseñó el lenguaje mismo, el logos, la palabra de Dios. Ahora dime con total honestidad, si Jesús apareciera hoy en tu trabajo, en tu iglesia, en tu universidad, vestido como un simple trabajador, ¿lo reconocerías? ¿O lo juzgarías por su apariencia y perderías la bendición más grande de tu vida? Esta historia no es solo sobre un profesor arrogante. Es sobre todos nosotros, sobre cómo tratamos a quienes consideramos menos que nosotros. Déjanos tu testimonio en los comentarios. ¿Has despreciado a alguien humilde que resultó ser ángel enviado por Dios? ¿O has sido tú el despreciado que Dios defendió de manera sobrenatural? Comparte, porque tu historia puede ser el milagro que alguien necesita leer hoy. Y no olvides suscribirte. Estamos a solo pasos de nuestros 50.000 suscriptores para esta Navidad. Cada suscripción nos permite seguir compartiendo testimonios que transforman vidas. Dios te bendiga y que nunca olvides,
El conocimiento humano impresiona a otros humanos, pero solo la humildad impresiona a Dios.